arrancamos con el primer tema de la tarde, transporte multimodal. ¿Cuáles son los problemas impositivos, aduaneros y de delimitación de responsabilidad para los operadores locales que provoca la falta de una reglamentación del transporte multimodal? Invitamos a Yamila Denise Ribeiro, gerente de Legales y Compliance de Group Highline, para tratar el tema. La recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es raro para mí estar acá porque siempre estoy al lado de ustedes trabajando y pateando la aduana, el puerto y estudiando leyes. Así que bueno, vamos a empezar con la presentación. Un poco les quería contar antes de empezar cómo abordamos este trabajo de estudio en la empresa. Yo trabajo en Grupo Highland, ¿sí? De origen alemán el nombre. Muchos nos conocen en la industria, somos operadores logísticos y ofrecemos variedad de servicios para cubrir toda la cadena logística de un cliente. Y bueno, el desafío que siempre tiene la Grupe es desarrollar negocios, ¿no? Y uno de los principales, o lo más fuerte que ha manejado el grupo durante años, desde el agenciamiento de Trams a ser agentes por 28 años y hoy socios de Evergreen en Argentina. Y en este mundo de los contenedores, de donde vengo de ese palo más que nada y donde bueno, amplié el espectro en la Grupe, teníamos permanentemente en el Departamento de Legales la consulta de Evergreen para ofrecer el servicio multimodal en la Argentina. Entonces, como toda abogada que estudió Derecho Marítimo, que fui ayudante de cátedra con Chami, el doctor Chami, que ha desarrollado mucho este tema, no está reglamentado, no está reglamentado. En algún momento vino el director de Desarrollo de Nuevos Negocios, Guillermo Tacelo, y nos dijo a todo el equipo, no quiero más esa respuesta, quiero un estudio, quiero una respuesta técnica, quiero buscar alguna solución. Y eso fue lo interesante de este trabajo, que generó un abordaje interdisciplinario dentro de la empresa y con un montón de proveedores externos de primera línea, donde dijimos, bueno, vamos a darle una respuesta un poco más formal a nuestro principal cliente como agentes marítimos en aquel entonces. Por eso la Filmina dice que esto es un abordaje multidisciplinario, donde pudimos abordar 3 problemáticas que son las que me gustaría tratar con ustedes. En este trabajo que intentamos traer a esta charla, lo que voy a tratar es de ser concreta para poder hacerlo más ameno, porque esto por escrito, hay un trabajo escrito que el que lo quiera solicitar está en las redes, publicada en la revista del Austral de Derecho y de Comercio Exterior. Entonces, bueno, en este estudio lo que nosotros empezamos a ver fue cuáles eran las problemáticas operativas y lo interesante de esto era que mucho tiempo este tema se trató desde lo teórico, ¿no? ¿Cómo está el mundo? ¿Qué dicen las convenciones internacionales? ¿Qué dicen las convenciones regionales? ¿Qué dice el Mercosur? Pero lo interesante es que cuando nosotros hicimos este trabajo, aparte de mirar eso, miramos nuestra situación argentina. O sea, ¿qué le pasa al operador logístico en Argentina cuando quiere vender un multimodal? Al vendedor cuando sale, al operativo, al de reclamos cuando tiene un siniestro. Y para abordar eso vamos a repasar muy rápidamente y recordar que un transporte multimodal es el que, para decirlo rápido y ir pasando de Filmina, es el transporte de una carga, en este caso lo hicimos, ustedes entiéndanlo como un estudio desde el transporte de contenedores con una vía marítima principal y un segundo modo de transporte o más diferente. ¿Sí? Y esto que la particularidad del multimodal es que tiene un solo documento de embarque que cubre todos los modos de transporte. Esa es la particularidad del multimodal. Y después tenemos el intermodal, esto es algo básico para no confundirnos, que son los distintos modos que puede tener una misma carga con un documento de transporte para cada modo, donde cada transportista responde por el tiempo que tiene la carga bajo su custodia, ¿sí? Eso es el intermodal, porque a veces en la jerga mezclamos multimodal e intermodal. Bueno, me parecía interesante dejar aclarado que vamos a hablar del multimodal, ¿no? Un documento de embarque que cubre todos los modos de transporte de una misma carga. Entonces acá es una pregunta para que la pensemos todos. ¿Hay multimodal en la Argentina? Entonces, ahí empieza la primera pregunta. ¿Hay multimodal en los hechos? Sí,
hay multimodal, los agentes de carga venden, por lo general son los que más emiten los conocimientos de embarque multimodal, cubriendo el típico tránsito terrestre para una IMPO o para una EXPO de un contenedor que puede salir o puede venir de un barco. Y en las provincias y en el interior muchas navieras trabajan y agentes lo que es por camión, por tren. Ahora, ¿qué es lo que no hay en la Argentina? Es un instituto jurídico reconocido. Nosotros en Argentina tenemos un sistema que es de leyes. Nosotros nos regimos por lo que dice la ley. Y los jueces los dejamos para el momento que hay una discusión de un caso particular o un vacío de una ley, ¿sí? Pero nuestro sistema es jurídico. No somos como en Estados Unidos, lo voy a decir rápido y ya paso a la otra filmina, que se basan en el derecho consuetudinario, entonces los fallos y las sentencias generan un precedente y se van construyendo las normas a partir de los precedentes. No, nosotros somos de la ley. Al juez le dejamos la pequeña laguna legal. ¿Qué pasa con el multimodal? No le dejamos una laguna, le dejamos un vacío de ley. Directamente hay todo lo que es el comercio exterior para debatir, y no me quiero explayar para no perderme el centro de la charla, nos faltan normas. Y no tienen que ser normas conflictivas ni para generar problemas para los operadores. Pero tenemos a los agentes de cargas desarrollando un montón de servicios en una norma que los cubra, dependiendo de fallos jurídicos, dictámenes de AFIP, sin una norma clara que diga qué es un agente de carga, qué responsabilidad tiene, por ejemplo, qué es el transporte multimodal. ¿Y qué pasa en la Argentina? ¿Tenemos una ley? Sí, hay una ley que dice lo que es multimodal, lo que es el operador de transporte multimodal. Las estaciones de transferencia no está reglamentada, es como si no estuviera. Todas las cuestiones multimodales terminan en cualquier litigio en una sede judicial para que un juez me diga cuál era la limitación de responsabilidad, quién tenía la responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son los problemas que nosotros queremos abordar y creemos que la solución puede ser abordarlos desde la problemática diaria? Un aspecto impositivo, un aspecto de responsabilidad del transportista y un aspecto aduanero. Y acá está lo que estudiamos. Esto lo hizo el Departamento de Impuestos. ¿Qué fue lo que detecta el Departamento de Impuestos? Que, para decirlo rápido, como lo dice la filmina, toda importación y exportación, el flete internacional está exento de IVA. Una vez que la carga llega al país y empieza a transitar por el territorio nacional, tiene IVA. Ya ahí teníamos una contradicción. Si yo tengo un BL que me cubre todo el trayecto, pero en mi país no lo reconoce al transporte multimodal como norma jurídica, no existe, claramente para todos los institutos que están dentro de nuestro país, como por ejemplo el IVA, que carga en un 21% cualquier operación, tiene IVA. Entonces, un poco ahí, este es el análisis técnico que se pudo reconstruir con miles y miles de dictámenes de todo el país, de la AFIP, para poder entender cómo podía jugar el IVA. Pero para que ustedes entiendan más o menos lo que nosotros habíamos visto en ese momento, cuando la naviera emite un flete, lo emite al flete sin IVA, es exento. Si lo cobra siempre por oficinas locales, lo va a cobrar por cuenta y orden del efectivo armador que está en el exterior, sin IVA. Si el armador internacional quiere vender multimodal, le tiene que cargar el IVA al costo. Porque cuando yo le pago a mi proveedor el exterior, y no se les vaya a la cabeza todo lo que está pasando con los fletes, o al lugar que se pague, la norma acá en Argentina no me permite al trayecto local tratarlo como flete internacional porque no tengo una norma. Una norma que diga que es transporte internacional. Es parte del transporte internacional. A partir de dictámenes que pudimos ir indagando y el análisis de la ley de IVA, y voy a ir rápido porque puede ser un poco intenso, pero la ley que lo determina es la ley de IVA. En el artículo 7 dice el transporte internacional está exento de IVA. ¿Sí? Todo lo que se contrate para concretar ese servicio exento y que pueda llegar a tener IVA, se puede recuperar compensando el IVA con las ventas locales y demás, o si no doy abasto con la compensación, le puedo golpear la puerta a la AFIP y decirle que me devuelva ese crédito. Es una ventaja que tiene el flete internacional, como todo impuesto exento, pero el flete lo tiene porque ahí dice el tratamiento del 43. Hay un montón de dictámenes que entienden que el transporte multimodal para el flete local le permitiría al que se quedó con ese IVA en el medio
que puede ser el agente marítimo, el agente de cargas, vender el flete exento internacional cubriendo el trayecto terrestre y ese IVA a compensarlo o pedirlo recuperado de la AFIP porque es un flete internacional. ¿Sí? Le podríamos encontrar una solución a recuperar el 21%. Pero esa solución va a depender de lo que diga la AFIP, porque no hay una norma que diga que el transporte multimodal existe y que es parte de un flete internacional. Es una construcción de interpretación de la AFIP con dictámenes. Y hay un fallo, para complicarnos más la vida, que dice que incluso hasta se podría considerar que el servicio conexo, que es otra reglamentación que está por ahí, que nos dice que el servicio conexo está exento, igual que el flete internacional. Yo creo que ese es el primer punto a resolver con una norma clara, que reconozca la existencia del transporte multimodal y le permita a todos los operadores vender el flete internacional multimodal en la Argentina sin IVA. Sobre todo para los armadores, porque el armador no tiene oficina local para estar jugando, compensando el IVA, quién se queda el IVA, quién lo pagó. Y para los agentes de transporte igual, que tengan la posibilidad de venderlo exento. Y si se entiende que es un conexo, sin IVA, al transporte local afectado a un transporte internacional. Estamos hablando de un 21% que las empresas hoy pagan, se lo quedan como crédito, lo tratan de compensar con ventas, si no lo pueden compensar les queda. Bueno, ese es un primer punto que nos parecía interesante compartir, pero que volvemos a lo mismo, más allá de que uno pueda hacer todo este análisis y contar y recuperar, que haya una norma clara que diga, es exento, es parte del transporte internacional. El multimodal tiene este régimen impositivo. El segundo punto que nosotros queríamos comentar, y por eso habíamos puesto más allá de la ley, esto que pongo ahí más allá de la ley tiene que ver con esto, de salir de la teoría. La ley es un desastre, para los que saben, tiene un montón de contradicciones, pero eso se podría salvar con una enmienda a la ley. Sí, ahora lo vamos a ver muy rápido. Pero tenemos que resolver esto. Si yo resuelvo el famoso debate que tengo con la ley de fondo y no resuelvo esto que tiene el operador diario pateando todos los días, saliendo a vender, saliendo a facturar, sigo en la nada. O sea, le tengo que resolver la vida en el aspecto impositivo, en el aspecto de responsabilidad del transportista, que esto es de lo que más se habla en el derecho, muchos de los que somos abogados y estamos en este tema, cuál es la responsabilidad que tiene el operador de transporte multimodal. Eso para que ustedes básicamente lo podamos abordar rápido. El transporte marítimo tiene un límite de responsabilidad que nuestro país lo reconoce, que está en la Ley de Navegación. ¿Hasta qué monto responde el transporte maritimista? ¿Quién lo cubre? El P&I, los famosos seguros del P&I. No son seguros, son clubs, los clubs del P&I. Cuando yo vendo acá en la Argentina, tengo que saber, el armador, en el caso del armador, necesita saber cuál es la limitación de responsabilidad que va a tener él, porque él va a emitir un conocimiento de embarque. Si a la carga le pasa algo, ¿a quién voy a llamar? Al emisor del conocimiento de embarque, es la cadena de reclamos. Eso les pasa a los agentes de carga cuando tienen una inspección conjunta, te emiten el BL hijo, el BL nieto, bueno, hay que ir haciendo la cadena para convocar a la inspección, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tiene localmente? No se sabe, porque no está reglamentado, no existe. ¿Eso qué pasa? Que genera que los clubs del P&I no cubran el multimodal en la Argentina. Directamente el armador dice, yo no te emito un BL multimodal, yo el servicio no te lo vendo. ¿Le queda en manos de quién? De los agentes de carga. ¿Quién agarra este problema? Los agentes de carga. Tenemos una exposición muy grande. Dependemos de los fallos judiciales. En el 2021 salió un fallo de la Cámara por una operación terrestre, el camión se cayó, el seguro no lo cubrió y un juicio a un agente de cargas muy conocido, con espaldas, tuvo que pagar todo. La Cámara dijo, es un contrato innominado, atípico, el del agente de cargas, no se puede amparar ninguna limitación, tiene la responsabilidad ilimitada. ¿Saben lo que es una responsabilidad ilimitada en un transporte de carga millonario? Ese es el riesgo al que nos estamos exponiendo todos los armadores por falta de normativa. Por eso cuando escucho a alguien que me dice, no se necesita reglamentar la riesgo multimodal, ay, me agarra como, chicos, es necesario tener una norma clara que me diga hasta dónde respondo, cuál es el riesgo que yo asumo. No hay seguro barato que podamos tener con la exposición al riesgo que hay en un transporte multimodal. Es muy alta. Claramente los armadores cortan en Buenos Aires, nosotros nos hacemos cargo de todo. Entonces, bueno, un poco esto es el pensar qué se puede hacer. El mundo ya lo pensó.
Así que solamente nos falta mirar qué hicieron. Hay 3 teorías en los convenios internacionales, muy rápido, la que dice que el transportista efectivo es el único que responde cuando el daño es localizado. Si lo hizo el terrestre, que pague el terrestre. Si ocurrió a bordo, que lo pague el... Hay otra teoría que dice, no, el transportista multimodal, el que emite el BL, responde siempre. Después puede ir y recuperar a sus proveedores. Y hay una teoría intermedia que dice que la norma multimodal tiene que decir que si sé dónde ocurrió, responden solidariamente el efectivo transportista y el que emitió el BL. Si no sé dónde ocurrió, va a regir la ley multimodal, ¿sí? No los quiero volver locos, hay mucha cuestión acá. La justicia argentina ya dijo que todas las obligaciones que se cumplen y la carga que se entrega acá en Argentina tiene jurisdicción argentina, pero necesitamos una norma. No podemos dejar todo esto que acabo de decir en manos de un juez, cuando en Argentina nosotros tenemos un régimen que es el de la norma escrita. La norma tiene que ser clara, la norma tiene que existir y me tiene que decir cómo responde un operador de transporte. Un BL multimodal no es un contrato innominado. Perdón, a la Cámara, pero está bien, no está reglamentado. Un BL multimodal es un BL multimodal, es un contrato de transporte. El agente de cargas es un transportista contractual. Le pondré la limitación de responsabilidad que yo considere, pero yo no puedo decir que responde ilimitadamente. ¿Cómo recupera el agente de cargas de los efectivos transportistas? Y ni hablar de los transportistas que no tienen espalda para responder, porque ahí la exposición es más grande. Nosotros siempre le decimos a nuestros equipos, proveedores serios, con espalda, que puedan tener medidas de servicio altas. Shipper y consignatario, bueno, son parte del contrato de transporte y pueden reclamar. Esto es lo que les decía, al no tener reglamentación dependemos de la interpretación judicial. Esto es algo que nosotros también, los que trabajamos mucho con barcos, siempre decimos que la declaración es sumaria. Esa reglamentación viejísima del 94 no está derogada. La anticipada dice que rige la anticipada sin derogar nada que contradiga, digamos. Obviamente deroga los procedimientos, sí, pero lo que dice la 6.3 del 94 es declaración sumaria del agente de cargas y de la marítima. ¿Por qué cuando tenemos que hacer un tránsito? Es mi pregunta, me pueden matar si quieren y si no coinciden, pero ¿por qué tengo que hacer un tránsito con una detallada? A otra jurisdicción, no porque es otra jurisdicción de aduana, no porque tenés que garantizar los tributos, no. Termina siendo siempre una expresión de deseo que tenemos los ATAs, sobre todo lo vemos mucho en la parte marítima, cuando en la anticipada nos piden poner el valor FOB, cuando en los transbordos nos han pedido allá por el 2016 poner el valor FOB, las cámaras fueron claras. El agente marítimo, el agente de cargas es una declaración sumaria, genérica de la información. El que detalla es el importador. Lo mismo ocurre con el MIC DTA electrónico implementado hace poco para los feeders que van a Paraguay, que nos piden el valor FOB, la nomenclatura genérica famosa que se incorporó al BL. Declaración sumaria. El sistema tendría que tener, cuando esto se reglamente el multimodal y reconozcamos esta figura, a mi opinión, algún acceso donde el despachante designado por el importador tenga su campo, entre y cargue todo lo que dice su carpeta naranja, que no la cargue el ATA. Ya está, esto es como mucho, pero básicamente lo que yo creo que necesitamos es pensar desde la cabeza nuestra de los que estamos en el lado operativo, como les decía, de patear la aduana, de patear, hay mucho por cambiar, muchísimo, pero yo creo que el transporte multimodal, como sabemos todos, facilita el comercio exterior, reduce los tiempos, reduce los costos. Si lo logramos en Argentina, que las navieras lo puedan ofrecer con buenas leyes de competencia desleal, es un beneficio para la gente de cargas también, reducirle el riesgo, que no tenga el IVA encima, luchando con el IVA cuando ofrece un transporte internacional con una terminación interna. Creo que son las problemáticas que se pueden resolver enmendando los errores que tiene la ley y sacando estos 3 puntos. De hecho, muchos países lo resolvieron así. Reglamentaron el IVA, reglamentaron lo que necesito para que esto fluya, digamos, de alguna manera fácil, vender más, dar un mejor servicio puerta a puerta. Creo que es parte de las tantas cosas que necesitamos tener escritas. Nos estamos quedando muy en el tiempo, en lo que es multimodal. Específicamente, yo creo que el foco tiene que ser qué problemática tiene el operador hoy, resolverle el límite de responsabilidad, el tema aduanero, si se puede, sería ideal, el impositivo
y a vender multimodal. Ya está. O sea, es una humilde opinión. El mundo globalizado o desglobalizado o regionalizado cambió. Desde los 90 hasta acá no tenemos nada nuevo. Tenemos los smart contracts, los fintech, el IBL. El mundo empieza a moverse y estamos todavía viendo si queremos ser un puerto feeder, como lo decían ayer en la charla de María Laura Filipelo, en la charla que estuvo Guillermo Misiano. ¿Qué queremos ser? Necesitamos fluidez en las cargas, sencillez, facilitar el comercio. Eso genera puestos de trabajo, inversiones, nosotros lo sabemos. Entonces, si queremos reactivar el comercio, imagínense que estamos hablando de proveedores locales, de transportistas que hoy venden localmente y depende a tener de pagador una línea naviera, de vender al exterior, de ser un proveedor del exterior. Levantar el nivel de las empresas, estandarizarlas. Europa está diciendo, quiero OEA en Latinoamérica para sentirme seguro de generar una operación. OEA es genial, está buenísimo, pero tengamos normas claras para que yo me pueda adecuar a la OEA. Si no, seguimos siendo este país de riesgos ilimitados. Y el mundo sigue avanzando. Y no tenemos resueltos los temas de base, ni hablar datos personales, y un montón de cuestiones que la tecnología te impone, la inteligencia artificial. Bueno, entonces yo creo que podemos aportar, cada uno desde su lugar, sabemos todos mucho, trabajamos mucho en esto y creo que podemos aportar algo. Ojalá sea el momento de aportar y hacer mesas de trabajo, debate y críticas y realmente facilitar, reducir riesgos, traer empresas que lo quieran hacer. Esto es una humilde opinión. Bueno, estos son los datos de contacto. Si quieren escanear el QR. Si necesitan algo de la parte impositiva, los puedo derivar con el área impositiva o mandarles dictámenes y fallos. Eso es todo. Muchas gracias, Yamila.